Momentos tensos se vivieron durante el debate de moción de censura en contra del ministro de Defensa Iván Velásquez, quien por segunda vez y en menos de un mes fue llamado a responder ante el legislativo para que entregue explicaciones sobre la lucha que ha adelantado esta cartera en contra del accionar de los grupos armados ilegales que, de acuerdo a los citantes, han aprovechado las falencias de su gestión y en las políticas de seguridad con las que cuenta el Estado. El objetivo del debate era someter a consideración de la plenaria la gestión que viene adelantando el incapaz ministro Velásquez, quien está en esa cartera desde el 7 de agosto de 2022. El debate, que duró varias horas, transcurrió de forma acalorada, pues algunos senadores le reclamaron al gobierno en cabeza de este ministro que ahora no cuente a los líderes sociales que son desaparecidos todos los días y del por qué no le han dicho al país que este gobierno firmó un cese al fuego con el ELN permitiendo el reclutamiento de jóvenes mayores de 15 años. Llamó la atención lo ocurrido en la mitad del debate durante la intervención de la senadora izquierdista María José Pizarro, quien manifestó que le parecía innecesario que el senador J.P. Hernández se parara frente al ministro a decirle que era un cínico y un mentiroso. Fue en ese momento que esta senadora llamó perro rabioso a J.P. Hernández, hecho que fue tendencia en redes sociales. Veamos a continuación un resumen de este debate que estuvo por momentos exacerbado y en donde solo se conocerá la decisión final en una semana en el sentido si prospera o no la moción de censura en contra de este incapaz ministro. En este gobierno ser bandido paga. En este gobierno ser pillo paga. Y literalmente al que mata le pagan. ¿Cómo es posible que este gobierno esté proponiendo, impulsando y haciendo realidad un proyecto para pagarle 1 millón de pesos a los delincuentes? Todos nosotros en nuestras regiones conocemos a jóvenes que se merecen no una, sino miles de oportunidades, que quieren trabajar, que quieren salir adelante, que luchan diario para sacar a su familia de las dificultades que todo ciudadano tiene. Pero este gobierno no los mira. Este gobierno quiere milicianizar este país a través de un ejército de delincuentes pagos con los impuestos de los colombianos. Y resulta, ministro, y se lo digo a usted como alto consejero del presidente, el presidente de la República nos dice, ojo a esto, que demandar este decreto implica que lo que queremos es quitarle, abro comillas, a los jóvenes pobres las oportunidades de la vida, que solo queremos que el recurso público sea para nosotros. Y dice además, a propósito de Haití, supongo que estaban viendo noticias, que la derecha es egoísta y caníbal. Pero además, ojo, esta es una acusación muy grave. Dice que nos acostumbramos, dice él, la oposición, a matar a los jóvenes, quitarles los ojos, encarcelarlos y no ayudarlos. Ministro, eso es una acusación que raya con el derecho penal. Pero yo les quiero decir algo. Gustavo Petro no oye críticas, no reconoce errores, es absolutamente sesgado y caprichoso. Y desde aquí le tengo que decir a Gustavo Petro que no sea sinvergüenza, que el único que participó en una organización criminal, que asesinó, que secuestró, que extorsionó, que mató, es él. Que son ellos los delincuentes a los que la democracia colombiana perdonó. Es que no se nos olvide que Gustavo Petro es hoy presidente porque le perdonamos sus crímenes. Y eso lo que evidentemente lleva es a decir que no sea sinvergüenza. Nosotros queremos oportunidades para los jóvenes, pero no para los delincuentes. A los delincuentes todo el peso de la ley. Ahora, claro que les duele. Les duele porque lo que les estamos diciendo son las verdades en la cara. Y lo que les duele es que lo que les ha gustado es premiar al bandido y no al ciudadano de bien. Y les puede doler, pero ya llegaron al gobierno y lo que demostraron es que son absolutamente incapaces para hacerlo. Simplemente me asombra que un senador de la República pueda llamarle al presidente criminal, asesino, bandido, y usted no interrumpa el debate. Usted no interrumpa el debate para pedir un poco de respeto. Es decir, el presidente Petro
es un hombre que durante toda su vida política ha defendido la Constitución, la ley, la posibilidad de la convivencia y de la paz, y usted tolera en este recinto, presidente, a usted le estoy hablando en este momento, a usted le estoy hablando en este momento, que ponga un poco de orden en el debate. Continúe, senador. Está cuchicheando con los que acaban de insultar al presidente. Pero si es demasiado pedir, usted no lo dirá. Si usted considera que es digno de un debate en esta Cámara, que se trate así a la máxima autoridad del Estado, díganoslo. Díganoslo con toda claridad para saber a qué atenernos. Ahora, al senador Miguel Uribe, ¿qué le digo? Pues es que es el nivel del debate que él tiene. ¿Qué hacemos? Que no es la preocupación por la nación, de ninguna manera. No es la preocupación por el bienestar de nuestros compatriotas, ni de la paz de esta nación. No, es otra cosa lo que se está buscando aquí. Pero no, simplemente le dejo como constancia, presidente, yo le pido el favor, en lo que viene, ya que no lo hizo en su momento, que si se va a tratar así al presidente, usted detenga el debate, por favor, y exija el debido respeto. Al ministro citado voy a ser más sucinta, y yo quiero ahondar en un problema que es evidente y es demasiado grave, ministro. La senadora Paloma termina su argumento hablando de los 800.000 millones de pesos que usted redujo de un presupuesto. Yo quiero saber, ministro, si todo esto es parte de una estrategia general de debilitamiento de la fuerza pública. También puede ser una estrategia de debilitamiento del sistema de salud, la destrucción de las pensiones, una educación donde ya nadie pueda escoger. Todo hace parte, a mi juicio, de una estrategia de control, donde aquí el individuo va a perder toda la capacidad que ha adquirido a lo largo del tiempo, con muchas dificultades en un país violento, por una política pública desastrosa. Quiero saber, ministro, si usted se ha recorrido los batallones y ha visto la forma y la escasez con la que hoy viven y duermen los soldados de Colombia. Quiero que usted vea a dónde llegan los nuevos reclutados. ¿Será que esos 800.000 sobraban? No tienen colchones, no tienen ventiladores, les toca soportar muchas veces un calor excesivo. Están mejor armados los disidentes de las FARC y los helenos que el Ejército de Colombia, como lo dijeron mis antecesores. El mejor ejército del mundo, el ejército que nos dio la operación militar más grande de la historia, no de Colombia, del mundo, que fue la Operación Jaque. El mejor ejército que derrotó a toda la criminalidad. Desafortunadamente, cada vez que el ejército derrota a las guerrillas, sale la élite política revolucionaria con sus banderitas blancas a ver cómo negocia. ¿Cómo negocia las libertades de esos soldados que dieron su vida, sus piernas, sus ojos? Porque no le importa. Salen los curas activistas a hacernos recomendaciones en la Comisión de la Verdad. ¡Qué descaro! Salen a decirnos, después de todo el dinero que se le ha invertido al Acuerdo de La Habana, con el que se ganó, entre comillas, un Nobel de Paz, Santos, entre comillas, porque también fue producto de un negocio con los noruegos, a decir que es que la violencia sigue porque no se ha implementado el Acuerdo de Paz. Ministro, van 43 billones de pesos invertidos, también entre comillas, en el sector rural, pero todavía no se les ha cumplido. Aquí se les regalaron curules gratis para que el voto de las FARC valiera igual que el voto de todos nosotros. Aquí no permitieron que vinieran los soldados y policías que quedaron heridos de la guerra, con curules más merecidas que ninguno. No lo permitieron.
porque yo estaba en la Comisión Primera de Cámara cuando pedimos que hubiera curules para las víctimas y víctimas de la fuerza pública, pero fue la indolencia de la clase política aliada, porque el Acuerdo de La Habana fue un pacto de élites. La élite política colombiana y la élite de las FARC, porque son élite, porque usan a la población civil, porque reclutar es una palabra que queda escasa ante los horrores de robarse un niño campesino o una niña para ponerla de primero en la línea de fuego o para fusilarla por comerse un cuarto de panela cuando está muerta de hambre. Hoy, señor ministro, usted es responsable que haya más de 110 masacres. Antes les dolían los muertos, pero como la izquierda es tan selectiva, antes contaban los muertos, nos están matando. Ahora se les olvidan, incluso hasta los propios, incluso hasta los desmovilizados, que los llaman románticamente firmantes de la paz, que la mayoría son asesinados por las disidencias de las FARC y se quedan tan callados. Cuenten quiénes los matan, cuéntenos esa verdad. Muchas críticas al cese al fuego que se ha adelantado con organizaciones como el ELN. Y yo debo decir, sí, eso que usted preguntó, senador Hernández, sí está aprobado. ¿Por qué? Porque protege a menores de edad. ¿Quiere decir que no vale la protección para los que tienen más de 15 años? No, eso ¿de dónde lo saca usted? La ley penal en Colombia rige, no está limitada por ningún cese al fuego. Quien intente reclutar menores de edad debe ir a la cárcel, debe ser reprimido por la fuerza pública. Pero hemos logrado que el ELN, en ese documento que usted ha mencionado aquí, se comprometa al menos que en el cese al fuego eso será verificado hasta 15 años. Y eso no quiere decir que eso no se reprima. Como también el ELN, hay que recordárselo a usted y a los demás colegas, se comprometió con el secuestro extorsivo, no con todo el... Senador Cepeda, hace ratos quería responderle a sus múltiples intervenciones en las que siempre que habla alguien que no es de su orilla política, usted tiende a estigmatizarlo, señalarlo o figurarlo como un bruto, un estúpido, como si usted fuese aquí la lumbrera y nosotros unos completos ignorantes. Habla siempre del nivel del debate y dice que no están al nivel suyo. Y hace ratos quería bajarlo de la nube y decirle que si en la izquierda usted lo admiran, bueno, bien por usted, pero Cepeda, yo a usted no lo admiro. Y eso quiero dejárselo súper claro. Yo, la verdad, no quisiera ni siquiera tener una relación con una persona que ha vivido abrazado de personajes tan repudiables como Santrich. Y quería decírselo de manera franca. Si algo encontrará en mí es franqueza para decir las verdades. Yo no lo admiro, Cepeda. Y así usted crea que el debate de nosotros es muy bajo, no por eso yo creo que usted es una lumbrera. Segundo, hoy, si de algo ha servido este debate, esta moción de censura, si de algo ha servido hoy esta moción de censura, y ministro Iván Velázquez ya no me tiene que responder, ha sido para darnos cuenta que el gobierno de Gustavo Petro en los diálogos del ELN está permitiendo que menores de 15, 16 y 17 años sean reclutados por las guerrillas. Las palabras textuales que dijo aquí Cepeda fue: sí, está aprobado. Hemos logrado que el ELN al menos, dice, al menos se comprometa a no reclutar menores de 15 años. Y si lo va a negar, retroceda a la grabación y escúchese. Esto es gravísimo. Esto es gravísimo y lo denuncio hoy. Porque los menores, como esos que vimos en las imágenes que se le fugaron a las disidencias en la madrugada, de 15, 16 y 17 años, están en peligro. Y no puede ser que el gobierno salga a decir, es que el ELN al menos se comprometió con eso. ¿Desde cuándo los bandidos son los que ponen el orden en este país? ¿Desde cuándo los bandidos son los que ponen la agenda? ¿Desde cuándo los bandidos son los que deciden qué se hace o qué no se hace con los menores? Es cínico que salgan a reconocer esto.
Y sabía que la información, como toda la que yo dije allá en ese atril, es verdad. Y ojalá que se pueda comprobar en el tiempo. Los niños de Colombia están en peligro. Y como senadores no podemos permitir que en esos diálogos se apruebe que queden en manos de la guerrilla. Ojalá este país hiciera un debate sobre las diferencias entre justicia y paz y la JEP y la impunidad que se le han dado a los criminales de izquierda, que entre otras cosas vale la pena decir, resulta que la gente de izquierda dice que sí los representan las guerrillas armadas. A mí no me representa nadie armado en este país, ni tolero que nadie diga que usa las armas para mejorar este país. Para mí el delito político no existe, señor presidente. Senador Cepeda, uno puede discutir lo que es el paramilitarismo, pero la Corte en su sentencia fue muy clara. Cuando los grupos ilegales comparten la ideología del gobierno, no son subversivos. No son subversivos. La guerra subversiva acabó en Colombia cuando ganó Gustavo Petro. Y todos esos grupos hoy son grupos paramilitares, así no les guste aceptarlo. Y esas prebendas que les han dado, reconociéndoles estatus políticos, son absolutamente inaceptables y son una vergüenza para Colombia. Porque este país no puede seguir diciendo que aquí existen razones para uno alzarse en armas contra el Estado. Perdónenme, porque este país ha tenido muchos presidentes de izquierda. Este es el primero que viene de las guerrillas, pero con eso se acaba el discurso. Y no lo digo en el mal sentido, sino en el sentido absoluto, senador Cepeda. Uno ya no puede decir que la democracia colombiana le cierra la puerta a algunos, de manera que no hay argumentos para la subversión. Y ojalá la izquierda de este país se cerrara de frente a decir que no aceptan que haya alguien que utilice las armas y la violencia como mecanismo de acceso a la política. Colombia solo va a tener salvación el día que nadie le reconozca valor político a ejercer violencia contra los colombianos. Gracias, señor presidente. Primer asunto. Y segundo, yo entiendo que en un debate de control político a veces se pierda la dimensión de las cosas, pero a mí me parece bueno recordarlas. El ministro de Defensa que hoy tenemos en Colombia es un hombre que tiene un historial de lucha contra la corrupción, contra el crimen organizado y contra las peores mafias. Así a algunos obviamente no les caiga bien. Y es comprensible. ¿Por qué? Porque Iván Velásquez realmente quienes le han temido son los que están por fuera de la ley. Entonces yo pido, por favor, comedimiento. Es un hombre que cualquier nación envidiaría tener entre sus juristas, defensores de derechos humanos y figuras públicas. Me parece absolutamente innecesario pararse al frente del ministro a decirle que es un cínico y un mentiroso. Después de todo, es que aquí... JP, termine la moción, senadora. Cuando el señor senador respete un poco, cuando deje de enfurecerse, cuando lo dejan en evidencia, cuando deje de reaccionar como un perro rabioso, cuando lo dejan en evidencia, en ese momento, no deja hablar. Es imposible hablar así.